gracias a todas y a todos por venir, y sobre todo a los tres compas de Venezuela que han venido aquí desde experiencias comunales de Venezuela y de Unión Comunera, y que nos van a hablar un poco pues, de la situación actual y del proceso comunal venezolano. Y nada, pues les dejo la palabra. Mi Esker. La comuna debe ser el espacio sobre el cual, bueno, vamos a parir el socialismo. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. Chávez radical. No es que nosotros vamos a bautizar como comuna ya algo que no es comuna. No, no nos apresuremos. Esto es tan importante que no debemos apresurarnos. Debemos ir amasando como cuando la masa tapa bollo. Bueno, tiene que estar para bollo. Si no tapa bollo, no hay bollo. No caigamos en el error de apresurarnos por decir ya somos comuna. No, no. No puede ser antes de tiempo. ¿Ustedes creen que Venezuela, a quién se le puede ocurrir decir que Venezuela hoy es un país socialista? No, eso sería engañarnos. Nosotros estamos en un país que vive todavía en capitalismo, solo que hemos iniciado un camino, estamos dando pasos contra la corriente mundial incluso, hacia el proyecto socialista, pero eso es de mediano para largo plazo. Por eso es que la oligarquía aquí está empeñada en detenernos, porque ellos saben que vamos para allá, no nos van a detener. Fíjense este libro que me regaló un señor, ¿Cómo es la Comuna Popular? La Comuna Popular es una creación de las masas. En 1950, yo no había nacido cuando Mao estaba creando comunas en los campos de China, impulsando con el pueblo, pero bajo este principio, la Comuna Popular es una creación de las masas. Oye, ¿no les parece que esta consigna de Mao deberíamos repetirla por todas partes? ¿Verdad que no les gusta la idea? Es una creación de ustedes, del pueblo, de las masas populares. No es de Chávez, ni por el alcalde, ni por el gobernador, ni por el partido, es por las masas. El presidente Mao indicó, a través de la práctica popular y del perfeccionamiento gradual durante varios años, la Comuna Popular se ha convertido en un sistema unificado nacional. ¡Ay, esto hay que subrayarlo! Yo me imagino las comunas venezolanas, socialistas, nuestras, en el año 2029, pues. De aquí a 20 años, las comunas nuestras deben ser esto, deben haberse convertido en un sistema unificado nacional. Una comuna debe ser una célula, pero ¿quién ha visto una célula sola ella? Una célula tiene que estar junto a otra y otra para formar el cuerpo, los tejidos y el cuerpo humano. Entonces tiene que ser un sistema integrado de comunas, no una comuna aislada por allá. Y eso es válido desde ahora mismo para los consejos comunales, que son núcleos. Ustedes saben que la célula tiene núcleo, ¿verdad? Bueno, los consejos comunales son el núcleo de las comunas, o uno de los núcleos de las comunas. La comuna es como la célula, y las células tienen que irse ramificando, enlazando, ¿cómo se llama? Tienen que ir formando un sistema, articulándose para darle forma a un cuerpo. Es el nuevo cuerpo de la nación. Desde abajo, desde el núcleo, que son ustedes, desde la célula, que es la comuna, que están naciendo las comunas. Elevar lo local a nivel universal. Lo local, confinado solo a lo local, es contrarrevolucionario. Oigan bien, cuidado, porque uno puede ser contrarrevolucionario creyendo que es el más grande revolucionario de la historia y resulta que está actuando contra la revolución sin saberlo. Lo local, unido a lo universal, en un tejido social y político, es una fuerza revolucionaria formidable. El socialismo es
devolver al hombre y a la sociedad su condición social, hacer del hombre un verdadero ser social y por tanto hacer de sus organizaciones sociales. El capitalismo es, en esencia, la fragmentación de la sociedad, el convertir al hombre en náufrago, en un aislado, un solitario. Por supuesto que sus organizaciones, las del capitalismo, serán fragmentadoras, aisladoras, barreras para la comunicación. El capitalismo, para funcionar, para justificarse, necesita el ambiente egoísta, la guerra de todos contra todos, la competencia. Esa es su razón de ser, su visión del mundo, la del capitalismo. Sigo leyendo. La revolución debe, so pena de perecer, de ser capturada, modificar radicalmente la visión del mundo propia del capitalismo. Debe emprender acciones que reconstruyan el tejido social. Y para esto es principalísimo elevar lo local a nivel universal. Establecer relaciones políticas, sociales, económicas, organizativas y espirituales desde la base hasta el nivel nacional. Desde el núcleo, diría yo, desde la célula hasta todo el nivel nacional. Las organizaciones capilares deben conocer las causas profundas de sus males. ¿Cuáles son las capilares? Como los vasos capilares, son chiquiticos aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las capilares? Los consejos comunales son como vasos capilares, los núcleos, las organizaciones que están más dispersas y más en lo micro de la realidad. Sigo. Las organizaciones capilares deben conocer las causas profundas de sus males y las soluciones radicales a esos males. Convencerse que su enemigo es el sistema capitalista y que la solución es el socialismo. Hay que convencerse, no solo repetirlo como una consigna, como unos loros. Siendo así, sigo leyendo, deben ser unidades muy eficientes en la solución de los problemas locales. Deben ser ustedes, se está refiriendo a ustedes, los que están en lo micro, deben ser unidades muy eficientes en la solución de los problemas locales, pero también eficientes en la lucha por la construcción del socialismo y su defensa. Capaces deben ser de movilizarse por objetivos políticos que vayan más allá de los mezquinos contornos de su aldea existencial. Capaces de ver y sentir el mundo y de actuar para modificarlo. Yo lo que quiero es apretar el acelerador, que apretemos el acelerador. No podemos quedarnos en el Consejo Comunal local allí. No, vamos a un salto. Llegó el momento del salto a las comunas, a la organización superior, a la organización política. Que ha terminado la charla. Es muy difícil competirle al comandante Chávez, ¿verdad? Buenas tardes todavía. Buenas tardes. Bueno, para nosotros es un verdadero placer y un honor estar aquí compartiendo con ustedes, con un pueblo con el que tenemos estrechos vínculos de lucha, de cooperación, de trabajo. Y bueno, venimos nosotros conociendo un poco la experiencia de lucha, la realidad de Euskal Herria y de la lucha profunda que vienen emprendiendo. Nosotros venimos del movimiento comunal venezolano, venimos de la República Bolivariana de Venezuela, queda por allá al norte del sur, al norte del continente suramericano. Somos un país que limita con el Océano Atlántico, pero también tiene un frente amazónico, tiene un frente andino, tiene un frente caribeño. Nos falta solamente la vinculación con el Pacífico. Quiero decir que tiene una posición geoestratégica apetecible para determinados intereses y
para determinado proyecto de dominación continental. Pero bueno, aquí estamos y apostamos a que han hablado mucho de nosotros en las últimas semanas. Sí. Cosas buenas, por supuesto, ¿no? Si no, no estuviésemos por acá, ¿verdad? Eso es una motivación. Y bueno, de alguna forma estamos habituados también a que los monopolios mediáticos hagan su trabajo. Yo creo que también es un indicador de que vamos por buen camino, ¿no? Sí, es un indicador, definitivamente. Parte de la guerra mediática que nos ha acompañado desde los primeros días de la Revolución Bolivariana. Nosotros vivimos, francamente, un golpe mediático en el año 2002, 11 y 12 de abril de 2002. Un golpe encabezado por las corporaciones mediáticas venezolanas. Golpe mediático, abiertamente, pues. Hay trabajo sobre ello. Hay unos documentales muy buenos sobre ello. A lo mejor ustedes ya los conocen. La revolución no será transmitida. Un documental buenísimo que explica cómo fue orquestado ese golpe de abril de 2002. Pero bueno, evidentemente la situación venezolana es compleja. Es conflictiva. Sí. Es complicada. Pero bueno, estamos aquí para conversar un poco, para hablar de los desafíos y los retos del pueblo comunero venezolano que resiste e insiste en el camino socialista que ahí el comandante Chávez describió y desarrolló. Recientemente, el 28 de julio, asistimos a un episodio electoral. Para nosotros el voto es apenas el requisito mínimo de la democracia venezolana. No es como en otras naciones donde la democracia se reduce al voto. Apenas es el punto de partida de nuestra democracia. Y bueno, evidentemente, las democracias occidentales que se jactan de serla, aunque terminan negando incluso el propio origen y la propia génesis de la terminología democracia, y que para nada es un gobierno ni un régimen del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pues pretenden enseñarnos y darnos lecciones de democracia en nuestro país. Y resulta que en nuestro país nosotros optamos por construir el modelo democrático coherente con nuestros principios bolivarianos y revolucionarios. Y sí estamos intentando honrar la vieja, digamos, la vieja deuda que tiene la humanidad con esa expresión democracia, ¿sí? Que viene por allá de la antigua Grecia, pero que tampoco honró mucho esa palabra, ¿no? Tenía un error de fábrica, dicen unos compañeros. La palabra democracia tiene un error de fábrica. Es cierto que los ciudadanos griegos la practicaban, pero los esclavos no. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por ampliar los niveles de participación en Venezuela. El 28 hubo una elección, el CNE ofreció un resultado. Ese resultado generó inconformidad, molestia y descontento de algunos sectores de la población venezolana. Alrededor de las elecciones y de los resultados se generó un clima de duda, a lo que el presidente Nicolás Maduro respondió acudiendo a otro de los poderes públicos, que es el Tribunal Supremo de Justicia, para tratar de dirimir y aclarar un poco qué había pasado con las elecciones, tomando en cuenta que los resultados habían sido de alguna forma manejados o atacados por una situación de hackeo, ¿sí? Alrededor del sistema electrónico electoral venezolano, que es automatizado, y eso había producido una opacidad en torno a los resultados. El presidente Maduro, honrando, digamos, el carácter democrático del pueblo y del proceso bolivariano, pues acude al TSJ, entrega las pruebas, el TSJ convoca al resto de los candidatos presidenciales y el resto de los partidos para que consignen las pruebas y actas. El TSJ procede a hacer un peritaje de las actas y de las pruebas consignadas. Y bueno, luego de varios días de trabajo, el TSJ ratifica el resultado electoral, que da como triunfador al candidato presidente actualmente, Nicolás Maduro, ¿sí? Sin embargo, pues todavía existe la presión internacional, la presión interna. La experiencia nos dice que en cualquier circunstancia, salvo en las que ellos ganen, cuando me refiero a ellos a la oposición venezolana, siempre van a decir que hubo fraude, ¿sí? Ha habido 32 elecciones en Venezuela, ellos han ganado
recuerdo yo, 2007, intento de reforma de la Constitución venezolana, se hizo un referéndum nacional, se perdió, el presidente Hugo Chávez de aquel momento salió y admitió, reconoció la derrota, ¿sí? Luego, en el año 2015, para las elecciones de la Asamblea Nacional, la derecha logró una mayoría importante y el CNE aprobó la victoria de la oposición como mayoría en la Asamblea. Por supuesto no cantaron fraude, ¿no? Ni en el 2007 tampoco. Es decir, es parte de la tendencia sediciosa, golpista y desestabilizadora de estos sectores de la derecha venezolana que vienen desconociendo a la propia revolución bolivariana. Y fíjense qué curioso es ese apego a la legalidad y a la institucionalidad venezolana, que nosotros como que no recordamos que en el año 2019 hubo un señor que se autoproclamó presidente. O sea, hoy esta misma derecha que está pidiendo actas, resultados, transparencia, en el año 2019 proclamó en una plaza pública en Venezuela a un candidato presidencial que fungió durante años como un interino, un presidente interino al que reconocía además la misma comunidad, los mismos líderes internacionales que hoy desacreditan los resultados y el proceso electoral venezolano. Pero ya estamos acostumbrados a eso. Y seguimos, insistimos, y nosotros sabemos que, bueno, que es parte de las características de nuestra democracia asediada, bloqueada, difamada, atacada, y que nos corresponde continuar y seguir adelante. Es parte de las implicaciones de continuar un camino de autodeterminación, soberanía y digamos, de definir nosotros mismos nuestro destino. Pero como no se trata solamente del requisito mínimo, que es el voto en Venezuela, queremos hablar un poco del resto, de lo que significa la democracia venezolana y de lo que no se habla aquí en Europa. Y por eso estamos nosotros aquí, un sujeto que nació al calor de la lucha popular revolucionaria, que es el proyecto comunal venezolano, y que bueno, ya el comandante Chávez nos daba un preámbulo importante, ¿no? Como para evaluar y entender los contornos del proyecto comunal venezolano. Entonces, bueno, nosotros nos hacemos la pregunta para iniciar aquí este recorrido histórico de nuestra experiencia de organización popular. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde viene el proyecto comunal venezolano? ¿Sí? Y cuando digo de dónde viene, bueno, ya sabemos que venimos del norte al sur, pero ¿de dónde viene históricamente nuestro proyecto? Porque siempre debemos aterrizar a nuestras raíces históricas, para romper un poco con la amnesia y con la desmemoria social que nos hunde a repetir el mismo error y a caer en bucles históricos que nos terminan generando procesos de dominación. ¿De dónde venimos nosotros? Podemos irnos muy lejos, quizás 1830 con el proceso de independencia, 1810, todo ese proceso que fue muy difícil para el pueblo venezolano. O podemos ir al proceso de guerra federal, donde emergió un proyecto revolucionario que de alguna forma confrontó la traición a Bolívar. Bolívar fue traicionado por parte de sus compañeros de lucha, que además terminaron siendo unos grandes terratenientes, repartiéndose la patria, ¿no? Pero no nos vayamos tan lejos porque no tenemos tampoco mucho tiempo. Vámonos al 27 de febrero de 1989. Es un hito importante en la historia política reciente de Venezuela. 27 de febrero de 1989. ¿Qué ocurría en Venezuela? Bueno, mientras que en buena parte del mundo el socialismo declinaba, el socialismo real declinaba, la revolución sandinista entraba en una crisis terminal y buena parte de la izquierda mundial era golpeada, en Venezuela un pueblo se despertó y ese día, frente al aumento del pasaje del transporte público, decidió salir a las calles y decidió romper el consenso neoliberal y el consenso de élites, la democracia de élites que se imponía hasta el momento. Ese pueblo lamentablemente salió sin dirección política. Ese día el pueblo sobrepasó a la dirección política, sobrepasó a la izquierda venezolana. No había dirigencia de izquierda capaz de olfatear lo que se venía y de darle un curso revolucionario y político a aquello. Lo cierto es que el pueblo salió a las calles
y salió a las calles e hizo lo que necesitaba hacer. Era un pueblo hambriento que salió a saquear, que salió a romper las vitrinas, que salió a quemar carros. Pero inmediatamente salieron las fuerzas policiales y las fuerzas militares y masacraron a ese pueblo. 3.000 muertos. 3.000 muertos nos costó aquel 27 y 28 de febrero de 1989. En Venezuela le llamamos Caracazo. También le decimos sacudón. Ocurrió en las principales ciudades del centro del país. Y finalmente el gobierno de Carlos Andrés Pérez terminó aplastando esa explosión popular y terminó imponiendo el paquete neoliberal, por el cual el pueblo salió a la calle. ¿Qué implicaba ese paquete neoliberal? Implicaba privatizaciones, implicaba liberación de la tasa cambiaria, liberación de precios, congelación del salario, liberación de las tarifas públicas, ¿sí? Es decir, era una crisis provocada por las élites, pero que terminaba pagando la gente. Y el pueblo tuvo que resignarse a la derrota de una movilización que no encontró a su dirigencia, que no encontró a su vanguardia. Y que bueno, fuimos derrotados por ahora, dijimos. Pero resulta que en el silencio, en las entrañas de las Fuerzas Armadas bolivarianas, allá en las profundidades de los cuarteles, había un movimiento fraguándose también. Un compañero desde el año 1982, desde diciembre de 1982, inició un proceso de conspiración silenciosa y clandestina en el seno de la Fuerza Armada. Durante 10 años conspiró Hugo Chávez, y no fue sino hasta el año 92, provocada justamente por esta rebelión militar, por esta insurrección popular, que este movimiento que organizó Hugo Chávez decidió salir a la calle y protagonizar una rebelión militar. Fue el 4 de febrero del 92, 3 meses después del Caracazo, de la insurrección popular del 89. Pero esta vez salió una dirigencia, salió una vanguardia militar a tomar el poder, pero que no conectó bien con el pueblo. Es decir, en el 89 salió un pueblo sin dirigencia, sin vanguardia. Y en el 92 salió una vanguardia sin pueblo. Ambos derrotados. En el 92 la rebelión fue derrotada militarmente, pero no fue derrotada políticamente, al contrario. Eso se tradujo en una victoria política. Resulta que la clase política que se encontraba gobernando el país cometió un error garrafal. Y es que le abrió el micrófono y las cámaras durante un minuto solamente, a este señor peligrosísimo que se llama Hugo Chávez. Y en un minuto Hugo Chávez conectó justamente con este pueblo que no encontró a la vanguardia en el 89. Conectó con ese pueblo que estaba buscando encarnar la esperanza en alguien y que alguien lograra conectarse y mostrarle el futuro. Creo que en ese momento nosotros como pueblos vimos al dirigente y al líder que nos podía mostrar el futuro. Ese era Hugo Chávez. Hugo Chávez dijo 2 cosas fundamentales en esa locución, que son las que nosotros analizamos, que tuvieron como contundencia, porque en términos de comunicación política, pues 1 minuto en vivo, sin mayores efectos especiales y sin mayor marketing, pues además no había preparación, pues sencillamente eso fue un punto de negociación de Chávez, porque habían militares alzados todavía con poder de fuego y evidentemente había una amenaza de guerra civil. Entonces, por supuesto, la clase dirigente dominante que estaba en el gobierno sabía del peligro que ocurría y acudió a negociar con Chávez. Chávez le dijo, ok, hay que parar esto, yo estoy dispuesto a frenarlo, pero necesito que me den una cámara para yo avisarle a la gente que se rinda. Error. Chávez dijo 2 cosas ahí particulares. El secreto de ese discurso de Chávez. 1, asumió la responsabilidad. No había dirigente político en ese momento que asumiera la responsabilidad de nada. Y el pueblo dijo, ¿qué tipo tan raro que asume responsabilidad cuando tenemos una dirigencia que no asume nada en este país?
Primer punto a favor. Y segundo punto, Chávez dijo, por ahora los objetivos no fueron cumplidos. Y ese por ahora fueron unos puntos suspensivos. Como cuando termina una temporada de una serie de Netflix. Y que aparece por ahí, todo el mundo está esperando la otra temporada, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Es decir, dijo por ahora, pues. Y terminó el último capítulo de la serie. Y después dijo a la gente, ¿y cuándo viene el próximo capítulo? No nos aguantamos. Metieron a Chávez preso, ¿verdad? En el cuartel San Carlos en Caracas. E inmediatamente la gente salió a hacer vigilias, a rodear el cuartel, a ocuparlo, a ver quién era ese mago Chávez, pues. Quién era ese Quijote, porque fue una quijotada. Él mismo lo dice, militarmente el 4 de febrero fue una quijotada, hermano. Fue una quijotada, pues. Y bueno, además el 4 de febrero cayó, o sea, el fracaso militar fue producto de una delación, ¿no? ¿Sabían ustedes? Uno de los oficiales en los que confió Chávez resulta que era yerno del ministro de Interior, del ministro de Defensa. Y le entró como el arrepentimiento en el camino y terminó confesándole a su suegro parte de la operación militar. Y bueno, Chávez llegó a lo que es hoy el cuartel de la montaña. ¿Ustedes quiénes han ido a Venezuela aquí? Mira, ya hay como 5 personas. ¿Han ido al cuartel de la montaña? Sí, ¿no? Bueno, el cuartel de la montaña fue, en tiempos del 4 de febrero del 92, fue el espacio desde donde Chávez dirigía las operaciones militares, pues, de esa rebelión militar. Lo cierto es que, bueno, le cortaron las comunicaciones y Chávez no tuvo conexión con su mando. Entonces, finalmente tuvo que rendirse, pues, producto de la delación. Pero bueno, nosotros decimos que el 4 de febrero fue una derrota militar, pero fue una victoria política. La gente empezó a concurrir al espacio donde estaba encarcelado. Luego tuvieron que moverlo a otra cárcel porque había demasiada tensión. Chávez aprovechó los días de cárcel, los meses de prisión para estudiar mucho, para hacer relaciones políticas con dirigentes sociales, dirigentes populares, profesores. Allí conoció a Mésaros, István Mésaros, por ejemplo. Hay una conexión importantísima entre Mésaros y Chávez. Mésaros es uno de los ideólogos de este proyecto comunal. Chávez se alimentó mucho de Mésaros. Y bueno, allí empezó a diseñar la estrategia. Por supuesto, sufrió mucha presión Chávez estando preso. También muchas ofertas políticas, cargos, posibilidades de postulación política a alcaldías, a gobernaciones. Y bueno, Chávez siempre se negó. De hecho, en el año 94 hubo unas elecciones. Y bueno, la gente esperaba cuál iba a ser la posición política del MBR 200, ¿no? Entonces, el comandante Chávez, como buen comunicador, que ya había posicionado además la expresión por ahora, que eso son como un mantra, ¿no? En el chavismo, por ahora. Jugaba con esa frase, entonces, como él necesitaba cuidar a los cuadros del MBR 200 y tenía clara que la estrategia era de acumulación para la toma del poder y que no era tácticamente ocupar uno que otro espacio, pues sencillamente posicionó esta vez la consigna por ahora por ninguno. ¿Sí? Es decir, llamó a la abstención, pues. En ese momento llamó a la abstención. Sale de la cárcel, inicia algo que se llamó la gira de los 100 días. E inicia un proceso de acumulación de fuerzas a nivel nacional. Pero esa gira de los 100 días estuvo acompañado de una consigna que también es un mantra para nosotros, que es democracia participativa y protagónica. Para nosotros es un principio fundamental, porque eso es una premisa que nos ha acompañado a lo largo de todo el desarrollo político de nuestra revolución. La democracia participativa y protagónica. Y fue ese principio el que le permitió, con el que Chávez contagió al pueblo venezolano y con el que empezó a construir el movimiento bolivariano revolucionario 200. O sea, Chávez se lanzó 100 días a visitar todos los rincones del país, con una limitación, con una austeridad brutal, perseguido por los organismos de inteligencia del Estado venezolano. ¿Sí? Era una cosa heroica. A veces Chávez llegaba a un pueblo, habían 3 personas y se lanzaba un discurso como si hubiesen miles. Fue todo un periodo épico de acumulación. De hecho, Chávez cuando salió de la cárcel no tenía ni ropa para vestirse, pues.
Ustedes ven las imágenes, cuando puedan ver los documentales van a ver a Chávez con un liquilique, que es un traje tradicional venezolano, que le cosió una señora, que se lo regaló allí porque él tuvo que entregar el uniforme militar cuando salió de prisión. Y ustedes van a ver a Chávez subiéndose los pantalones porque le quedaban grandes, pues, ¿entiendes? En plena actividad, ¿entiendes? Entonces, digamos que de alguna forma Chávez asume ahí el proyecto de acumulación a través del MBR-200 y en ese camino, pues deciden ir o sea, hay una consulta dentro del movimiento bolivariano si van a avanzar en un proceso insurreccional para la toma del poder o si se van por la ruta electoral. Finalmente escogen la ruta electoral y en diciembre del año 98 Chávez es electo presidente de la República de Venezuela. Mientras le ponen la banda presidencial, el comandante Chávez pone su mano sobre la antigua constitución venezolana y dice: juro por esta moribunda constitución que voy a hacer los cambios necesarios para avanzar en la profundización democrática de este país. Entonces ya inmediatamente Chávez, como buen comunicador que era, le puso nombre a la moribunda, a la antigua constitución. ¿Por qué? Porque nos fuimos inmediatamente después a convocar a la constituyente que iba a redactar la nueva constitución. Entonces ya todo el mundo le decía a la vieja constitución la moribunda, pues. Y se generó el primer ensayo de democracia participativa y protagónica. Y es que Chávez dijo, para que esta constitución tenga sentido, tiene que estar escrita por el pueblo venezolano. Tenemos que abrir el debate, tenemos que abrir esto a la participación. Todos los sectores de la sociedad venezolana tienen que participar en la redacción de este documento. Si la gente no participa, no se apropia de ese documento. Y bueno, fue máxima participación, se eligieron a los constituyentistas, fueron a la redacción del proyecto. Luego que estaba listo el proyecto, se sometió a un referéndum aprobatorio y ganó con el 80 y pico % de aprobación. Y resulta que el pueblo se apropió de ese libro, que era un librito azul, a lo mejor ustedes lo veían siempre, que todo el mundo tenía en su bolsillo, porque todo el mundo sacaba la constitución o para defenderse, o para citar un derecho, o para exigir algo, o para dar un debate político. Era nuestro libro, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero en este proceso, además, había que reconocer que había una gran deuda social acumulada de todos estos años de democracia representativa en Venezuela. Más del 50% de pobreza, más del 25% de pobreza extrema. Teníamos una deuda, por lo menos unos 2 millones de personas que habían que alfabetizarse. Había un proceso de desnutrición infantil, problemas graves de vivienda, marginalidad, éxodo campesino, desigualdad. Entonces el comandante Chávez inicia un proceso de recuperación de la industria petrolera para apropiarse de los recursos necesarios para saldar las deudas históricas, para saldar la demanda del pueblo venezolano, pero además nos dice a nosotros como pueblo, ok, hace falta honrar estas necesidades, pero hay que hacerlo de una forma distinta. Hay que organizarse. Si quieres vivienda, tienes que organizarte. Si quieres mejorar los servicios de salud, hay que organizarse. Si quieres mejorar tu hábitat, tienes que organizarte. Y a partir de ahí nosotros descubrimos un método que consideramos fundamental en nuestra democracia participativa y protagónica. Para lograr una reivindicación social tiene que mediarse con la organización popular. Un pueblo que no lucha, un pueblo que no se organiza, no puede defender sus conquistas sociales. Y es parte de lo que nosotros nos ayuda para continuar a pesar de las dificultades y las adversidades. Lo cierto es que en ese camino también empezamos a descubrir formas organizativas. Empezamos a ensayar. Y entonces empezamos a organizar cooperativas y empezamos a organizar mesas técnicas de agua, le decíamos, o comités de tierra urbano, o consejos campesinos, o 1000 cosas. Era una efervescencia organizativa. Todo el mundo buscaba organizarse de alguna forma. Todo el mundo quería participar. Todo el mundo con la Constitución en su bolsillo. El debate político en la calle efervescente. El pueblo venezolano es muy pasional con el debate político. Podemos terminar trompadas. Sobre todo en épocas preelectorales, pues la polarización siempre aumenta, ¿no? Lo cierto es que en ese proceso de ensayo de construcción de la democracia venezolana,
pues empezamos a hacer síntesis organizativa y descubrimos una forma organizativa que nos da la base del sistema comunal venezolano, que es el Consejo Comunal. Ahí lo decía el comandante Chávez. Decía el Consejo Comunal, que es el núcleo de la célula, decía. Es el núcleo de la célula. Es un espacio, ¿qué es el Consejo Comunal? Es un espacio territorial, ¿verdad? Con unos límites determinados, donde coinciden todos estos procesos de lucha reivindicativa, pero en torno ya a una dinámica de autogobierno del territorio. Para nosotros, el sistema comunal venezolano es una escuela de gobierno. Nosotros como pueblo venezolano estamos aprendiendo a gobernar. Así como estamos aprendiendo a gestionar medios de producción. Así como estamos aprendiendo a ejercer la soberanía en nuestro territorio. También estamos aprendiendo a defender nuestro territorio. Es un ejercicio de aprendizaje, porque estuvimos al margen del ejercicio de la política. Sí, siempre hemos estado al margen del ejercicio de la política. Siempre hemos estado al margen del ejercicio del control de los medios de producción. Lo único que teníamos era nuestra fuerza de trabajo. Pero ahora con esta nueva democracia comunal podemos disponer de medios de producción. Disputamos medios de producción, disputamos tierra. Pero bueno, no nos adelantemos allí. Volvamos a la figura Consejo Comunal. Los consejos comunales se multiplicaron por miles en el país. Y ese mapa de Venezuela, bueno, por allá hay uno, pero es un mapa mundi. No hay un mapa de Venezuela por ahí. Ayer sí había uno, ¿verdad? Lo podemos buscar aquí. Podemos buscar un mapa de Venezuela, pero que tenga el Esequibo. Porque eso es otra, ¿no? Que parte de la propaganda es que nos encontramos el mapa por allí, pero sin el territorio Esequibo, ¿sí? Sin el territorio Esequibo. Entonces, bueno, resulta que actualmente dicen que hay 49.000 consejos comunales distribuidos en el territorio de la República Bolivariana. Ese es el propio. Miren, hicimos hasta un cambio en la representación gráfica del mapa de Venezuela, ¿sí? Porque antes decía, ponga, ya lo voy a decir. Ya, que hay propaganda. Publicidad. Estamos en vivo. Ese. Vamos a ver si se ve bien. Miren cómo representamos el mapa ahora nosotros. Antes se representaba hasta aquí, ¿sí? Pero resulta que todo ese mar territorial es parte del territorio venezolano. Entonces no es que nosotros nos limitamos al norte con el mar Caribe, no, nosotros limitamos al norte con Gran Bretaña, porque allá hay colonias británicas, ¿entiendes? Limitamos al norte con los Países Bajos, porque allá hay colonias en los Países Bajos. Limitamos al norte con República Dominicana, ¿entiendes? Porque todo eso, nosotros tenemos control territorial sobre todo ese lecho marino, ¿entiendes? Entonces fíjate que nosotros incluso cambiamos la forma de representación del mapa. Es una forma de ejercicio de la soberanía, ¿sí? Y por supuesto está el territorio Esequibo, que está en disputa, ¿no? Ustedes saben, por ahí es parte del debate nuestro, ese territorio que está en disputa con la Guayana inglesa. Entonces, bueno, volviendo al tema, a lo largo de todo ese territorio, nosotros hemos organizado cerca de 49.000 consejos comunales, que es la organización de base del poder popular en Venezuela. Pero resulta que en un momento determinado nos dimos cuenta que esa organización era insuficiente aún. Era aún insuficiente. Es decir, había una serie de problemas que no podíamos resolver con tal nivel de fragmentación y que había que buscar una forma superior de organización que nos agrupara y que nos permitiese ver como determinados problemas de una forma más integral. Entonces, por ejemplo, de repente nos dábamos cuenta que 7 consejos comunales que compartían un territorio tenían el mismo problema de vialidad. Y que no servía si cada consejo comunal buscaba resolver el pedacito de lo que, sino que había que pensarse la vía completa. Por ejemplo, la comuna donde está Luis Miguel, comuna Che Guevara, municipio de Graciolo Parra y Olmedo, estado Mérida, los Andes venezolanos. Eso queda por aquí, ¿sí? Por aquí queda. Entonces resulta que allí hay 14 consejos comunales que descubrieron que tenían los mismos problemas y que había que buscar una forma superior de organización. Y ahí es cuando nace la comuna, ¿sí? Sí, la comuna es una forma de agregación de distintas organizaciones comunales. Entonces, ahí empezamos a organizar comunas y empezamos a entender el territorio de una forma distinta, empezamos a vincularnos con los problemas sociales de forma distinta
Y empezamos además a aprender más sobre cómo gobernar y cómo gestionar medios de producción, pues. Es decir, nosotros decimos, los consejos comunales es la escuela primaria. ¿Cómo le dicen aquí a la escuela primaria? Escuela, colegio. Bueno, los consejos comunales es la escuela primaria del gobierno popular. La comuna es la secundaria, ¿sí? Es la escuela secundaria. Ya estamos abordando problemas más complejos. Pero además, con la comuna nos dimos cuenta que podíamos construir una economía también. Es más, que debíamos construir una economía para poder sostener los autogobiernos en los territorios. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, empezamos o a construir medios de producción o a pelear medios de producción que estaban ociosos o que estaban en manos de enemigos del territorio, privados que iban contra la revolución y que estaban usando el medio de producción para sabotear procesos sociales, o sencillamente pues nos organizábamos y generábamos nuevas formas organizativas asociativas, pues, entre familias, entre productores distintos de la comunidad. Es decir, empezamos ya a gestionar medios de producción. Por ejemplo, Osvaldo viene de una comuna, que es la comuna Sectores Unidos de Villanueva, que queda en el estado Lara, que queda por acá arriba. Por acá arriba queda. La de Luis Miguel queda por aquí, cerca del lago de Maracaibo. Este es el lago de Maracaibo. Y por aquí, en la zona sur del lago, está la comuna Che Guevara. Es un espacio muy hermoso porque es un pie de monte. Entonces uno ve el lago de Maracaibo, ¿sí? Que es un lugar muy caluroso. Pero ahí hace frío, entonces bueno. Uno ve el calor a la distancia. Es muy bonito. Y son tierras muy fértiles, son tierras demasiado fértiles. Claro, por ser tierras tan fértiles también es un territorio de lucha campesina, pero también es un territorio de paramilitarismo, pues. O sea, había mucho asesinato y mucha violencia alrededor de la disputa de la tierra, ¿sí? De hecho, ahí se han registrado por lo menos más de 40 dirigentes campesinos asesinados. Sí, dirigentes campesinos asesinados. Entonces, bueno, a veces la lucha por los medios de producción y la lucha por la tierra implica eso. Nosotros tenemos una experiencia por aquí entre Guárico y Anzoátegui, por aquí arriba. Este es Guárico, los llanos centrales. Esto es Anzoátegui, por aquí está la faja petrolífera del Orinoco. Por aquí arriba, entre Guárico y Anzoátegui, hay una finca que se llama la Finca Santa Cruz. 10.000 hectáreas de terreno logramos rescatar con un movimiento campesino. Por supuesto, eso nos costó la vida del dirigente campesino, pues. Lo asesinaron. Sí, un día lo capturó bandas paramilitares. Y bueno, las formas de proceder allá con el asesinato pueden ser crueles en exceso, ¿no? Porque buscan aterrorizar a la base campesina. Entonces este compañero fue asesinado, fue picado, fue quemado y fue enterrado. Como para que esa gente más nunca volviese a pensar en rescatar tierra. Y resulta, lo que es la vida y las contradicciones y la dialéctica, que al año y medio de ese vil asesinato, su propia hija inició un proceso de rescate de la tierra. Y hoy esa tierra está en manos de los campesinos, pues. Ahora, con conflicto, ¿no? O sea, eso está en disputa todavía. Eso está en disputa. Y es una tierra gigantesca, pues. Tiene laguna. O sea, porque además las comunidades adyacentes de esa tierra no tenían acceso al agua y resulta que la propia finca tiene 19 lagunas. Es decir, que le dan agua suficiente a todas las comunidades alrededor de la finca. O sea, habían privatizado incluso el agua. Y era una finca abandonada, 15 años abandonada, ociosa. Entonces, bueno, a esas cosas nos enfrentamos nosotros. Estamos tratando de comunalizar ese territorio. A nosotros nos gusta usar ese verbo, aunque no existe en el diccionario. Comunalizar. Claro, aquí comuna también es otra cosa, ¿no? Baño. La unión de baños, decimos nosotros. Ya no somos la unión comunera. ¿No? Vamos a Venezuela, la unión de baños. Pero bueno. Entonces, volviendo al tema de la comuna. Fíjense en esa locución que vimos de Chávez al principio, pues. Él decía que además había que construir un sistema nacional de comunas. Es decir, que la comuna tampoco podía quedarse, o sea, no podíamos, digamos, conformarnos tampoco con la comuna, sino que había que crear incluso una federación de comunas, había que integrarlas a nivel nacional
Y es a partir de esa solicitud del comandante Chávez que nosotros organizamos la Unión Comunera, que este es el logo que tenemos aquí en la camisa de Osvaldo, que es el puño de Chávez, decimos nosotros, el puño de Chávez. ¿Sí? El significado del puño de Chávez es la izquierda golpeando a la derecha, ¿no? Porque además Chávez era zurdo, ¿no? Yo soy derecho, pero tengo que dar el golpe con la zurda, pues. O el pueblo golpeando a la oligarquía. Este fue el símbolo cuando Chávez llegó al poder en el año 99, pues. Entonces nosotros le reivindicamos porque somos una organización que reivindica el proyecto de Chávez. Y por supuesto, la estrella sin... Eso fue una... Levántese un momentico aquí para explicarle a la gente. Modele ahí, este es nuestro modelo Osvaldo. La colección verano 2024. El símbolo nuestro fue construido mediante consulta en la organización, pues. Es decir, hicimos varios bocetos, muchos bocetos, y ganó este, pues. Entonces, la estrella, la boina roja de Chávez, la estrella del socialismo, el horizonte socialista, que es nuestro proyecto histórico, y el puño rebelde de Chávez, ¿sí? Esa es nuestra Unión Comunera, pues. Es la síntesis del programa de lucha nuestro. Nosotros somos una organización antiimperialista, anticapitalista, feminista, socialista, que va, digamos, comprometida con las luchas del pueblo venezolano y con el proyecto de la comuna. No puede ser Entonces, bueno, nosotros desde el año 2019, en el momento más duro de la crisis, valga decirlo, nos dedicamos a recorrer este territorio para ubicar a todo aquel que dentro de una comuna estaba resistiendo y a toda aquella que dentro de una comuna estaba resistiendo, ¿sí? Es decir, estábamos buscando al pueblo comunero que seguía resistiendo, porque es que estaba la crisis muy ruda, desabastecimiento. Mira, nosotros llegamos a tener una inflación de 160.000%. En Venezuela nosotros no contábamos el papel moneda, lo pesábamos. Imagínense. Los transportistas, el transporte público, tenían contadores de billetes. Sí, a media mañana tenían que sentarse a contar ya torres de dinero, pues. Nosotros venimos de una situación muy crítica, pues, donde a veces nuestra dieta se redujo a 4 rubros, 5 rubros, donde acceder a la proteína era absolutamente imposible, pues. Lo mismo que la cerveza, pero teníamos otras alternativas también. Tenemos el cocuy, que es como una especie de... ¿Alguien ha probado el cocuy aquí? Fuerte es poco. Pero bueno, eso es una bebida a base de, es una bebida destilada a base de una planta que llamamos maguey, es como un tequila, pues, pero más recio, pues. Y bueno, además en medio de la crisis tampoco había mucha alternativa, pero tampoco había mucho control sanitario. Entonces a veces estaba un poquito adulterado, ¿no? Y con 2 tragos te mandaba para la lona. Pero bueno, con eso y con el buen humor venezolano aguantamos la crisis. Que nos caracteriza, bueno, que frente a momentos adversos siempre hay un comentario, un chiste, un gesto que nos ayuda, pues, a aguantar la crisis y a que el trauma se reduzca. Pero bueno, en medio del 2019, de ese momento de crisis, las comunas venezolanas preocupadas por contribuir, pues, a la salida revolucionaria de la crisis, pues decide empezarse a reconocer, a identificar, a conectar entre los distintos territorios comunales que habitan Venezuela. Entonces, desde aquí, por aquí, está algo que se llama la Comuna del Maizal, está como por aquí. ¿Sí? A ver, portuguesa, aquí, ajá. Por ahí está la Comuna del Maizal, está por ahí. ¿Alguien conoce la Comuna del Maizal? La misma que conoce el cocuy, ¿viste? Es que ahí se tomó mucho cocuy. Entonces, bueno, en la Comuna del Maizal se toma la iniciativa de activar una gira para ver qué hay por ahí, qué queda de la crisis venezolana y conectar todas esas luchas. Pues entonces, el Maizal tenía para ese entonces un camión de esos 350, ¿verdad? Que tenía una plataforma atrás, pero no tenía ni techo ni nada, solo unas barandas de madera. Y ahí nos montábamos. Vamos a buscar comuna. Debe haber otra gente luchando como nosotros. Y así empezó el Maizal a recorrer el país y a conectar distintas luchas comunales
y se fueron para Villanueva, y resulta que en Villanueva estaban estos locos tomando tierra. Ahorita va a echar el cuento. Y estaban estos locos en los Andes construyendo economía popular, organizando una torrefactora de café, controlando una planta de producción de chocolate. Es bueno estar bien con Luis Miguel. Vale. Una planta de producción de chocolate. Calidad 1, ¿verdad? Yo tengo que estar bien con él siempre porque siempre me provee. Bueno, nos fuimos también al centro del país, a la comuna del Surexiste, a la comuna del Panal. Ustedes conocieron a Robert Longa, ¿no? Que estuvo por acá también. A Robert. También está la comuna 5 de marzo que le arrebató. Había en Venezuela había una política alimentaria que se llamó Mercal, Mercado de Alimentos, que era alimento para las clases populares. Bueno, la crisis llegó a un punto en que quebró a buena parte de esta iniciativa y quedaron muchas edificaciones de Mercal que los empresarios privados empezaron a querer expropiar. Entonces los comuneros también salimos rápido, corrimos para que evitaran expropiar eso y privatizarlo. Entonces en algunos territorios logramos recuperar algunos, en algunas ciudades. También fuimos al oriente del país, aquí al estado Anzoátegui, fuimos a Monaga, fuimos a Sucre, fuimos a Apure, fuimos a Portuguesa, fuimos a Barinas. Es decir, nos recorrimos el país y empezamos a buscar a la gente que estaba luchando. Y nos dimos cuenta que perseguíamos los mismos objetivos, que estábamos en lo mismo, que teníamos contradicciones con fuerzas locales, con fuerzas territoriales, y que teníamos que juntarnos otra vez y que además recordábamos la tarea que nos dejó Chávez. Chávez dijo, de aquí a 20 años, es decir, en el 2029, hay que formar un sistema nacional de comunas. Entonces nosotros dijimos, hay que cumplir la tarea de Chávez. Esa tarea está pendiente. Y eso fue en el año 2020, que empezamos en el 2019 que empezamos a organizarnos. Bueno, en el 2022 logramos nuestro congreso fundacional. Hoy estamos en 2024, nos quedan 5 años para cumplir esa tarea. Vamos tarde. Hemos avanzado. Entre 70 y 80 comunas forman parte hoy de la Unión Comunera. Tenemos procesos formativos, escuelas que atienden las necesidades políticas e ideológicas, pero también las necesidades técnicas en nuestros territorios. Tenemos una política de economía y producción, ¿verdad? Tenemos también una política comunicacional. Tenemos algo que se llama la Brigada Argelia Laya, que es una brigada que agrupa a militantes de distintas comunas que se unen para ayudar a una comuna, pues. Entonces supongamos, la comuna Sectores Unidos tiene necesidades formativas. Entonces armamos una brigada con la Che Guevara, con las 5 Fortalezas y otra, donde hay gente formadora que arma la brigada y se va para allá a ayudar a ese proceso. Entonces el ejercicio de solidaridad concreta entre el movimiento comunal. Eso además nos sirve para construir la visión nacional del movimiento. ¿Sí? Construir la visión nacional del movimiento. Eso se llama la Brigada Argelia Laya. Y bueno, también tenemos procesos de defensa de nuestro territorio. Pues bueno, sufrimos agresiones también de paramilitares, presiones de la derecha. Fíjense lo que ocurrió después de las elecciones. Entonces nos toca definir mecanismos de defensa territorial. Entonces hacemos todo eso nosotros, desde la Unión Comunera, y estamos empeñados en construir este sistema nacional, porque bueno, Chávez nos dio la tarea, la pequeñísima tarea, de construir eso que se llama el Estado comunal. Y bueno, eso implica un esfuerzo gigantesco, un esfuerzo que además se construye con grados de autonomía en el territorio, un esfuerzo que implica autonomía económica, autonomía política, autonomía programática, que son los 3 niveles de autonomía en los que trabajamos allá, pero también implica ciertos niveles de coordinación y ciertos niveles de encuentro con el poder institucional y con algunos espacios que hemos conquistado dentro del aparato estatal. Entonces, bueno, yo creo que podemos ir viendo los videos de la experiencia de ustedes dos. ¿Sí? Vamos para la comuna de Osvaldo. Bueno, yo cierro por ahora. Vamos a ver un video y van a hablar los compañeros de su experiencia. Muchas gracias.
de la lucha revolucionaria, de lo que Chávez nos enseñó. El trabajo colectivo, el trabajo en comuna. Y ahí vamos. Que causamos roncha a la gente, bueno, pero nosotros estamos haciendo lo que Chávez nos dijo, nosotros no estamos haciendo nada mal. Bueno, la Comuna Sectores Unidos está conformada por 8 consejos comunales, 675 familias y un aproximado de habitantes de 2.500. ¿Por qué Sectores Unidos? Porque en un inicio era un solo consejo comunal y se unieron otros sectores y por eso pues el nombre, Sectores Unidos. Vengo por ahí y me consigo unos compañeros y me dice, cónchale, nosotros nos vamos a meter en FUDEC. Pero, ¿ustedes tienen organizado eso? No, me dice, nosotros nos vamos a meter a agarrar un pedazo ahí, porque eso está perdido. Era algo, bueno, que uno siendo de acá le daba ese sentimiento, aquel dolor de ver totalmente las tierras abandonadas. Entonces empezamos a pedir asesoría en el Maizal. Y entonces ahí el Maizal nos dice, bueno, pues si esas tierras están perdidas, como ustedes dicen, que se acabó esa finca, tómenla. En sí es el pueblo y el pueblo de ahí es el que tiene que tomar. No van a dejar que venga otro, un terrateniente, a tomarles la finca. Eso fue en la mañana allá en el Maizal. A las 6 de la tarde ya habíamos tomado la finca aquí. Es que esto estaba totalmente privado, ya esto iba a pasar a un privado ya. Ya el privado, que está después de la carretera, ya se estaba llevando la cosecha sin haberle entregado la finca. Ahí están los puestos de vigilancia, los baños, estaban acondicionando la finca ya para entregarse. Lo que pasa es que nosotros fuimos la piedra de zapato cuando lo llaman y le dicen, te invadieron la finca, Peinete. Si es que esa finca es del Estado, ¿cómo va a ser de Peinete? ¿Quién sabe cuánto real había aflojado ya? Y habían agarrado los que estaban negociando, los de la Corporación Venezolana del Café. Pues cada vez venían a la represalia era peor, cuando no era la guardia, eran con policía, era, bueno, pues de todo, la corporación, todo. Lo último que hicieron fue con la del FAE y ahora nos han ido, como se dice, mandando que nos van a caer supuestamente una brigada, que de brigada no tiene nada porque es para arremeter el pueblo. En horas de la madrugada nos cayó la brigada de Sanare. Con pasamontañas, armas largas y cortas. Entraron acá los previos, incluso dijeron que inclusive venían dispuestos a todo, hasta matarse. Pero aquí está nuestra gente resistiendo, aquí en la lucha del pueblo nadie se cansa. Los consejos comunales dentro de la finca están como colectivos pequeños. El colectivo mayor es Argelia Laya y los colectivos pequeños tienen diferentes nombres, son 16. Cada una de las personas que forman parte de esos colectivos también hacen vida activa en los consejos comunales, que pertenecen a la comuna Sectores Unidos. Le hemos dado como diría yo, lo digo a los muchachos, un 95% de recuperación en lo que es la limpieza, los cultivos, dentro, acá los invernaderos, toda esa parte. Guará, hemos sembrado muchísimas cosas. Sembramos caraota, maíz, quinchoncho, cambur, yuca, guaje, ocumo. Entonces por eso es que quieren sacarnos, porque nosotros somos el estorbo para ellos privatizar la finca. Ese es el problema que nosotros somos para la nueva burguesía revolucionaria esa que se dice, bueno, ellos que hagan su burguesía revolucionaria, pero en otro país, aquí no la van a hacer, porque aquí hay chavismo para rato. No hay que tener miedo y hay que luchar con mucho entusiasmo. Primeramente, creer que sí se puede, porque aquí estamos nosotros
Aquí, mire, no es fácil, pero tampoco imposible. Nosotros no somos los que no nos hemos ido del país, nosotros somos los que estamos aquí poniéndole el lomo a la vaina para levantar esta patria. Porque si nosotros no la levantamos, nadie va a venir a levantarla por nosotros. Bueno, Osvaldo. Ya por lo menos ya vieron el video completo. Bueno, yo soy de Estado Lara, municipio Morán, parroquia Hilario Luna y Luna. La comuna se llama Sectores Unido. Sector Unido. Sector Unido. Sectores Unidos. Ah, venga para acá ya. Que le están haciendo señas ya. Ahora sí. 1, 2, 3 probando. Nuestra comuna se llama Sectores Unidos de Villanueva, el colectivo Argelia Laya. Soy campesino 100%. De eso no tenemos duda. El principal rubro de allá es el café. Esa era una finca que producía 5.000 quintales de café, de lo cual llegó a producir 50. Y hoy en día la tomamos hace 5 años y ya está en los 25% de producción. Y luego este próximo año tiene que llegar a 25 y el otro así sucesivamente, creciendo cada día más como debe ser. La idea es que producimos también nuestros alimentos. La idea no es tanto tomar las tierras por tomarlas, no es tanto, sino para qué se va a tomar y con un objetivo específico, es producir nuestros alimentos. La idea, y ya como estaba la situación en nuestro país, que estaba producto de la guerra económica, era sin empleo. Entonces nosotros un día pues, miramos la broma y nos la pusieron pangola, que decimos allá nosotros, y bueno, actuamos y la pelea es peleando. Nunca hay que desmotivar, así que seguir adelante y producir nuestros alimentos, pues, y pensar en nuestros compañeros, que a pesar de que podemos estar en otro país, pero igual siempre la misma necesidad vamos a conseguir siempre con lo mismo, y la idea es estar unidos para resolver nuestros problemas, pues. Y cada día más producir, porque una lucha tenemos que prepararnos con nuestros alimentos. Con hambre no se lucha. Y es el aporte que le voy a contar. Gracias. Estamos en la comuna socialista Che Guevara, comuna que se encuentra en el municipio Carazuelo Parra y Olmedo del estado Mérida. Es una comuna que cuenta con 12 consejos comunales. Nos hemos preocupado desde la comuna por atender las distintas necesidades que estos consejos comunales poseen. Aquí en la empresa somos la mayoría mujeres. Eso me parece bien a mí, ayudar a todas esas mujeres a tener un futuro. Con esa idea es que nosotros hicimos este proyecto. La EPS tiene varias áreas. Tiene fermentado, tiene vivero y también trabajamos en el procesamiento del cacao. Lo llevamos a licor de cacao, luego lo moldeamos, lo sacamos en barras.
problemas que hemos tenido dentro del país y de evaluación de nuestra moneda bolívares, se nos dio la necesidad de crear una moneda que se llama cafeto. Un cafeto es la equivalencia de 1 kilo de café. Hemos usado esa moneda en algunos intercambios con los productores de papa del páramo, con Proimpa. Nosotros intercambiamos los productos que se dan allá con productos de la zona de aquí, del municipio de Carazuelo Parra. ¿Qué busca la empresa? ¿Qué busca la cooperativa? Romper esos esquemas de producción capitalista, que es un dueño, que es lo que diga, que los animales son privatizados. Aquí manejamos una política muy distinta. Existe un burocratismo que no nos deja avanzar como quisiéramos. El problema de la permisología de INSAI, esa fulana guía que debemos de tener para transporte. En algunos momentos nos dicen a partir de 20 kilos no puedes transportar. Luego nos dicen son 50. Cuando llegas a la alcabala, entonces los guardias nacionales te dicen no puedes, se retiene aquí o me tienes que dejar la mitad. Esa crítica y esa autocrítica que hizo nuestro presidente hoy está más viva que nunca y a ellos no les conviene. Nuestro alcalde dice yo soy el primer comunero, pero es el primero que también le está dando látigo a nuestra comuna. Que se simplifique la permisología, que desde las comunas nosotros podamos trasladar a la capital o al interior todo aquello que producimos. Que no se está yendo al contrabando, no estamos contrabandeando nada. Nosotros queremos mejorar en el municipio todo lo que se tenga que mejorar. Vengan, trabajen con nosotros de la mano. Nuestras manos están abiertas, eso sí, para trabajar en colectivo, para pensar en colectivo, no de forma individual. Hola, yo me llamo Miguel y por ahora no trajimos chocolate. Tienen que ir para allá. Bueno, este material pues es de Tatuí TV y es del año 2019. Estábamos en plena crisis, pues, o sea, la parte más fea de la crisis. Y bueno, es importante este tipo de material porque nos da como un bosquejo de la situación precaria que estábamos viviendo y cómo nosotros intentábamos paliar un poco la crisis en aquel entonces, pues. Más que todo inclinándonos hacia el tema de resolver la proteína, cómo resolver el tema de la moneda que nos estaba afectando bastante principalmente. Y bueno, venimos de allí, de siempre intentar resolver las necesidades concretas dentro del territorio. Y bueno, las herramientas que nos dio Chávez en los consejos comunales, en las comunas, precisamente se trata de eso, de ir conociendo, diagnosticando estas realidades que vamos teniendo, estas problemáticas territoriales, identificarlas y trabajar en función de ello. Y como dijera Bolívar, no hay dudas del tino del pueblo, pues las pruebas son irrefragables. Y siempre, como lo decía la compañera Rosaida allí, confiando en las decisiones del colectivo. Nuestra comuna está integrada ahora, en aquel entonces eran 12 consejos comunales, ahora somos 14, se nos han anexado 2 consejos comunales más. Y bueno, gracias al trabajo de organización hemos logrado mantener este proyecto vivo, que perdure en el tiempo y principalmente que estas 3 empresas socioproductivas logren sostener económicamente hablando parte de la estructura que trabaja políticamente allí.
al ser una comuna, al ser un autogobierno, no recibimos por parte del Estado ningún sueldo que permita que la estructura de la comuna se mantenga. Ese es un pequeño problema que tenemos allí. Entonces, es para tomar en cuenta de que todo el trabajo que nosotros hacemos a nivel de comuna es un trabajo totalmente militante. Y que bueno, son las compañeras finalmente, nuestras mamás, nuestras hermanas, quienes asumen los liderazgos dentro de las comunas. Por ejemplo, una de nuestras empresas, como ustedes lo vieron allí, son todas compañeras, son todas mujeres, ellas llevan todo el tema administrativo, de campo, obrero, de distribución, de planificación, todo lo relacionado a esta empresa, pues. Entonces, la organización, el consejo comunal, la comuna, son espacios precisamente de encuentro donde se encuentra la familia, donde se encuentran los obreros, los campesinos, los transportistas. Es una especie de autogobierno en el cual tomamos decisiones en torno a todas en todos estos compañeros y estas compañeras que trabajan en distintas partes de los sectores. Y bueno, no sé qué podría decir allí, sinceramente, son como varias cosas muy puntuales desde las cuales nosotros hemos venido trabajando desde entonces. Hay una parte urbana, una parte rural, y las necesidades son distintas. Cada consejo comunal, como lo decía Chávez, es como una célula, pues, un núcleo de la célula. Entonces cada núcleo tiene ciertas particularidades. Dentro del territorio comunal no se niega la participación de nadie. Hay consejos comunales dentro de nuestra comuna que están totalmente administrados por oposición. De los 14 al menos 2, seguro. Y son personas que aunque en su discurso político nieguen el socialismo, en la práctica hacen otra cosa, ya que se acoplan perfectamente a las políticas de la comuna y reconocen el liderazgo de la comuna incluso. Y bueno, se acercan hacia las estructuras, hacia el parlamento de la comuna y hacen todo su procedimiento legal como consejo comunal y como comuna, participan del parlamento también. Entonces es un ejercicio bastante interesante de participación de todos los niveles. Y así como existen consejos comunales que dentro de nuestra comuna que son netamente urbanos, que no tienen producción agrícola, bueno, son consejos comunales que aportan con distintas unidades de producción que nosotros llamamos UPF, unidades de producción familiar, que tienen panadería, que tienen espacios recreativos, espacios deportivos, y así también consejos comunales que son netamente agrarios y producen café, producen cacao, que son quienes finalmente van a copiar toda la producción a estas empresas, pues. Y bueno, el enfoque que estas empresas tienen es precisamente de mejorar la calidad de vida de las personas que se arriman hasta allí. Por ejemplo, desde la cooperativa, que fue un espacio fundador, propiciador de la comuna, que venía funcionando desde el año 2004, en vista de los niveles de organización que se tenían de muchachos, muchachas, señores, señoras, compañeros y compañeras que habían allí, que se habían formado incluso, fueron quienes asumieron parte de la dirección de la comuna en aquel entonces. Entonces fue como un impulso bastante importante allí y bueno, también tuvimos la dicha de que un compañero vasco refugiado que llegó allá fue uno de los 4 fundadores de la comuna. Entonces, gracias a estos compañeros que tenían cierta formación y unos niveles de conciencia altísimos, logramos que nuestra comuna fuese una de las más emblemáticas a nivel del territorio y que precisamente esa visión internacionalista de solidaridad se mantiene hoy vigente, pues. Y gracias a compañeros también colombianos, somos una zona muy cercana a la frontera, entonces logramos que estas personas que participaron y que durante mucho tiempo vivieron allí y que se hizo el llamado por parte de Chávez a tomar las herramientas, a crear los consejos comunales y las comunas, pues vieron la oportunidad de vincularse a estos procesos y materializar sus sueños, pues esos sueños de lucha que venían frustrados desde sus otras tierras. Y bueno, fue importante que esas visiones se conjugaran allí en nuestro territorio y lográsemos obtener lo que hoy tenemos. Y bueno, el autogobierno se trata no solamente de proclamarlo, como decía Chávez, sino que hay que transformar las realidades. Y estas realidades se transforman consultando la nación en masa, consultando la masa, consultando a nuestro pueblo, consultando a las personas que vivimos allí, a las familias principalmente, que somos quienes conocemos estas realidades. Y bueno, el chocolate tienen que buscarlo allá cuando vayan. No trajimos chocolate, no nos dejan traer mucha maleta. Bueno, y de mi parte darle las gracias por la invitación, por la atención. Ya tenemos una semana por acá por la Euskal Herria.
y la atención ha sido algo excepcional. Nos sentimos como en casa. Y les debemos el café de Villanueva, les debemos el café de La Che, pero queremos hacerle una invitación abierta a que conozcan estos espacios y a que sigamos el intercambio que hoy traemos nosotros hacia acá, que ustedes lo puedan llevar hasta allá también. Es importante que nuestra gente conozca todo este proceso histórico que ustedes han venido empujando desde acá, ya que los tiempos así lo requieren. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo casualmente ayer regresé a Iruña de Venezuela, estuve este domingo en Venezuela, en el estado de Barinas, como observador, como veedor, que decís allí en Venezuela, de la segunda consulta nacional popular que se celebraba este fin de semana. Me parece muy interesante que nos expliquéis un poquito sobre ese proceso de las consultas nacionales populares, porque están en el fondo o en el seno, ¿no?, de esa idea primigenia de la comuna, de fortalecer la democracia participativa venezolana, con ese carácter de protagónica a través de las comunas y de ese nuevo sistema, ¿no? Ya se ha celebrado la segunda consulta, el propio presidente Maduro anunció antes de ayer que va a haber otra consulta en los próximos meses, y de igual manera, ¿no?, este mismo martes el presidente Maduro hizo una renovación prácticamente total del gobierno para transversalizar la visión comunera al conjunto del gobierno, para fortalecer así el carácter comunero y socialista del proceso revolucionario de Venezuela. Entonces creo que sería interesante que nos expliquéis un poquito también este proceso de las consultas nacionales populares que se celebró el pasado domingo, y aquí pues obviamente por el apago mediático nadie nos hemos enterado de que hubo unas elecciones tan importantes este pasado domingo en Venezuela. Y por supuesto agradeceros la asistencia y a los colectivos que habéis organizado la charla, lo importante de esta charla, porque es imprescindible en estos momentos que los amigos y las amigas de la Revolución Bolivariana, pues aquí también en el Estado, en Euskal Herria, en Nafarroa, hagamos esa labor de acompañamiento, que es lo que necesita en estos momentos vuestro proceso. Vino usted, pero informadito de Venezuela. No podemos ocultarle nada. Usted sabe todo ya. Usted estaba en el territorio, en el terreno, en medio de la consulta, pues, que es digamos, es parte de la amplia democracia venezolana, pues, de la democracia popular venezolana, pues. Pues resulta que el 21 de abril de este año se hizo un ensayo interesante, ¿no? Y es que se organizó el territorio venezolano, los distintos territorios comunales, y se hicieron unas elecciones. ¿Y qué se elige en esas elecciones que hubo este domingo, el 21 de abril y el 25 de agosto? Se eligen los proyectos que van a servir para resolver problemas en las comunidades. Es decir, la gente prioriza, la gente hace un mapa de prioridades, un mapa social, un diagnóstico participativo, donde la gente en asamblea discute cuál es el problema más urgente que hay que atender. Y en función de ello, le dicen al Estado, queremos que nos aprueben este proyecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de la comunidad votó a favor de él. Y luego el Estado desembolsa una cantidad de recursos para ejecutar ese proyecto. Entonces, este domingo, 25 de agosto, se generó esa gran consulta nacional popular. Entonces, todo el pueblo comunero se mueve alrededor de ello. Y claro, viene de un proceso previo de asamblea, de debate. Allá se debate y se discute mucho, ¿no? Hay mucha asamblea, hay mucha acta, mucha minuta, mucha discusión. Bueno, es un poco... Hay territorios donde hay mucha efervescencia alrededor de ello, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que ocurrió ese día, pues. ¿Cómo estuvo? Carlos. ¿Cómo estuvo el proceso? ¿Qué viste? ¿Qué tal te pareció? Pues yo creo que es un ejemplo absolutamente envidiable. Yo ahora mismo soy parlamentario del Parlamento de Navarra y creo que para nada nuestro sistema es democrático como el sistema bolivariano. Nosotros aquí, en cualquier parlamento autonómico, en cualquier gobierno occidental, en despachos decidimos los presupuestos que van a regir la política autonómica, estatal o local en los ayuntamientos. Sí. Y en Venezuela, con este proceso, es el pueblo bolivariano y no bolivariano. Yo estuve en el estado de Barinas, cuna del comandante Chávez, en estos momentos gobernado por la oposición, y el conjunto de pueblo bolivariano o no bolivariano participó en ese proceso asambleario, primero eligiendo los 7 proyectos que consideraban necesarios y luego eligió el proyecto decisivo. Creo que eran 4.500 circuitos comunales que tuvieron la posibilidad de definir sus proyectos, y creo que es un ejemplo envidiable y que lejos de dar elecciones
al proceso bolivariano desde Europa, lo que tendríamos que aprender es un poquito más de vuestra experiencia, porque realmente eso sí que es un sistema de democracia participativa y protagónica, como la definió el comandante Chávez. Gracias, Carlos. Estás más informado que nosotros. Nosotros estamos por aquí, tú estabas por allá. Compa. Habéis hablado en varias ocasiones del pueblo comunero como tal. ¿De cuánta gente estamos hablando? Más o menos, ¿cuánta gente está organizada ahora mismo en Venezuela bajo este sistema? Mira, esta consulta está moviendo a cerca de 3 millones de personas. Cerca de 3 millones de personas. Bueno, no tenemos los datos de esta todavía, ¿no? A lo mejor Carlos sí ya maneja los datos. Las de abril movieron cerca de 3 millones de personas. O sea, alrededor de la consulta, pues, de la votación por el proyecto. Y luego otro aspecto, hablabais también de la presencia de paramilitares. ¿Cuál es la situación actualmente de la presión de los paramilitares en vuestras zonas? Mira, la verdad es que eso ha venido reduciéndose la presión. Hay territorios que han logrado controlarse, pues, se han desplazado esas amenazas paramilitares. En algunos territorios tenemos conflictos con los terratenientes, fundamentalmente. Es uno de nuestros principales enemigos, los terratenientes. Entonces, como en la finca que les comenté hace rato, que estaba al oriente del país, que son 10.000 hectáreas, donde hay laguna, ahí hay todavía tensiones porque, bueno, el terrateniente a veces manda gente para intimidar, manda gente para amenazar, etc. Entonces, creo que es una de las tensiones, y por supuesto los terratenientes contratan a bandas paramilitares, a sicarios para presionar y para intimidar a la gente, pues. Hay varios rescates de tierras que no son exactamente comunas, pero bueno, hay disputas de tierras en otros territorios donde también se vive la misma situación. Pero bueno, allí nosotros nos hemos apoyado mucho en la Milicia Popular Bolivariana, que es un componente de la Fuerza Armada muy cercano, pues, pueblo organizado, pueblo en armas, pues, que apoya y nos ayuda a defender los territorios. Claro, pero aquí nos bombardean, ya lo sabemos todos, ¿no? Fraude, no sé qué, todas esas historias. Para mí, con conciencia, es un valor de existencia. Pero claro, realmente, luego aquí ha habido manifestaciones de venezolanos. Me gustaría saber qué tipo de gente son las personas, me lo puedo imaginar, pero quiero saber vuestra opinión. Las personas que han venido aquí para vivir aquí, que tienen su derecho, yo sí. No ante eso no digo nada, pero también digo, pues hay una labor que hacen en Venezuela, claro, están en contra, está claro. Sí. Me gustaría saber un poco de esa opinión. ¿Y cómo podemos contrarrestar todo ese bombardeo que nos viene de la clase política y de todo esto en contra vuestra? Sí. La oposición, según los resultados, ha sacado más de 5 millones de votos. No hay 5 millones de oligarcas en Venezuela. Evidentemente es pueblo como nosotros, pueblo humilde que como consecuencia de la guerra mediática o como consecuencia de un descontento interno también que hay que reconocer, ha decidido votar en contra. Yo creo que esa cifra nos interpela como revolución, nos obliga a hacer una autocrítica, nos obliga a revisarnos y nos obliga a generar procesos de repolitización en el seno de nuestros territorios, pues. O sea, hay gente con descontentos auténticos que respetamos y reconocemos, y más bien como revolución debemos revisar qué está pasando allí, pues. ¿Cuál es la base del descontento? O sea, hay desviaciones, hay errores, hay contradicciones, pues. No creo que debamos ocultar ello, pues. Al contrario, pues no nos avergüenza decir que somos una democracia imperfecta, ¿no?
Un proceso imperfecto, pues, lleno de contradicciones, ¿sí? Lleno de contradicciones. Pero el chavismo sí ha sabido construir unidad estratégica y saber dirimir esas contradicciones dentro del propio proceso. Pero bueno, es parte de las contradicciones. Hay un proceso migratorio importante, ¿sí? que no está siendo dimensionado correctamente desde mi punto de vista y que debe también trabajarse. Son causas multifactoriales, ¿sí? Y que evidentemente tienen razones económicas fundamentalmente, producto del bloqueo, de las sanciones, pero también de políticas económicas que discutimos en Venezuela, que cuestionamos también. Es decir, no es un asunto lineal, pues, pero tenemos marcos de debate, de discusión y de revisión de todos esos problemas. Pregunta incómoda, no importa. Otra incómoda. Eso. Así es que nos gusta. ¿Se ha ilegalizado el Partido Comunista de Venezuela? Buena pregunta. Ha habido un proceso de contradicciones internas dentro del propio partido, pero también hubo una intervención por parte del Tribunal Supremo de Justicia, ¿sí? Al parecer hubo denuncias de parte de algunas de las bases del partido que denunciaban ciertos problemas internos, pero también hubo me parece una intervención por parte del Tribunal Supremo, sustituyó la estructura de dirección del partido y quedaron una especie de dos partidos en disputa, pues. El Partido Comunista tradicional y un partido que aparentemente está apoyado por las bases, pero que tiene también la impronta de que fue mediado por la intervención del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, eso creo que ha generado contradicciones en las bases también. Hay conflicto, hay debate, pues, porque el Partido Comunista de Venezuela ha asumido posiciones contrarias al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, digamos que eso se está dirimiendo ahí, hay un debate, hay un conflicto evidente. O sea, el partido sigue, pues, no está ilegalizado, pero ha habido una situación interna, pues. Yo, volviendo un poco a las comunas, quería rescatar un tema que salió en vuestra charla de Bilbao. Ajá. Y como estoy repitiendo, pues tengo la ventaja de poder traer cosas que me gustaron. Y el otro día salió el tema de, bueno, evidentemente que en consecuencia de las sanciones económicas, la dura situación económica que atravesaba el país, y cómo en respuesta a eso pues se tuvo que empezar a producir mucho más alimentos en lugar de importarlos, ¿no? Y el rol que quizás podían cumplir las comunas en esta producción. Y luego, ligado con eso, quería preguntar cuál es la relación entre lo urbano y lo rural, que igual Miguel ha empezado a adelantar un poco antes, ¿no? O sea, sí. ¿Qué aportación pueden hacer las comunas urbanas? Porque lo rural está claro por dónde puede ir, ¿no? La aportación, pero una comuna urbana, como una amiga mía decía, es que lo urbano solamente produce basura, ¿no? En realidad no, bueno, has comentado panaderías y tal, pero ¿qué más aportaciones materiales pueden hacer las comunas urbanas respondiendo a la situación económica también? Sí, bueno, hay que reconocer, y eso fue parte de un informe que publicó el Instituto Nacional de Nutrición en Venezuela en el año 2018 o 2019, si mal no recuerdo. Ahí hubo una investigación, un estudio donde se revelaba que cerca del 75-80% de los alimentos producidos en Venezuela provenían de los pequeños y medianos productores, ¿sí? Es decir, allí se concentra la producción primaria de alimentos en Venezuela, lo que quiere decir que gracias a la producción y al esfuerzo y al sacrificio de muchos de nuestros campesinos, nosotros pudimos comer durante esa etapa crítica. No fue por los empresarios, no fue por la burguesía revolucionaria, no, señores, que ahorita se abrogan. Eso es parte del debate que tenemos en Venezuela. Ahorita buena parte de los empresarios se abrogan que gracias a ellos Venezuela salió y Venezuela se recuperó y Venezuela ahora sí va. No, o sea, ahí hubo el sacrificio del campesinado venezolano, ¿sí? Alrededor de las comunas, alrededor de los consejos comunales, alrededor de las unidades de producción familiar.
Entonces ese es digamos, el gran aporte del movimiento comunal en el momento más crítico. Nosotros allá le debemos un monumento al banano, le decimos cambur nosotros, al cambur, por ejemplo. Le debemos un monumento a la uyama, le debemos un monumento a la yuca, le debemos un monumento a la sardina, que esos fueron nuestros rubros de resistencia, ¿sí? Gracias a eso nosotros pudimos alimentarnos en esos tiempos. Y eso es gracias al esfuerzo de los campesinos. Entonces, yo creo que, bueno, nosotros actualmente no tenemos dimensionado el aporte de la producción comunal al Producto Interno Bruto venezolano. Creo que es una tarea que hay un grupo de compañeros, ojalá que yo no sé cuál es el estatus, pues, pero sé que hay un grupo de compañeros investigando como el tamaño de la economía comunal en comparación con la economía venezolana, ¿no? Y lo otro que comenta respecto a la contradicción, o digamos a la diferenciación más bien entre la comuna rural y la comuna urbana. Bueno, evidentemente en Venezuela hay una gran concentración demográfica en 5 o 6 estados del país que agrupan más del 60-70% de la población. El resto de la población venezolana es una población con muchas tierras, o sea, muy vacío, pues. En la comuna rural hay producción primaria fundamentalmente, que es de alguna forma de lo que se sostiene la comuna rural. Por supuesto hay menos presencia capitalista del Estado, entonces hay como más cancha, decimos nosotros, más espacio para inventar cosas. Pero en la ciudad es más complicado. En la ciudad es más complicado, sobre todo en Caracas. Y sobre todo en los barrios caraqueños, que son demográficamente, además, intimidantes, ¿no? Cuando uno va a Caracas y ve los cerros llenos de viviendas precarias, pues digamos que es una realidad que interpela permanentemente, ¿no? Esa realidad es consecuencia de una reforma agraria a medias, o más bien convenida o acordada con los terratenientes, que se hizo en el año 61, ¿no? Los adecos hicieron una reforma agraria donde sencillamente le entregaban pedazos de tierra a los campesinos, sin vías, sin apoyo para semillas, sin apoyo para insumos. Entonces los campesinos no aguantaban, pues, y terminaban vendiendo esas tierras, volvían a manos de los terratenientes y terminaban engordando los cinturones de miseria en las principales ciudades de Venezuela. Y todo eso además por la explosión, el boom petrolero, pues, que también atraía gente que buscaba trabajo en los principales centros económicos del país. Entonces, allí el conflicto de clases, la disputa territorial, la disputa urbana es mucho más aguda, es mucho más complicada y adquiere otras formas. Por ejemplo, las comunas urbanas luchan, en principio, cuando arrancó la Revolución Bolivariana, luchaban, por ejemplo, por la legalización del suelo de sus barrios, porque necesitaban algún crédito para cambiarle el techo a la casa, iban al banco, el banco les pedía la propiedad de la tierra, ellos no tenían la propiedad del suelo y ni siquiera podían cambiar un techo, buscar un recurso, pedir un crédito para acomodar su casa. Entonces imagínense esa lucha por el suelo urbano. Así nacieron los comités de tierra urbanos, que después eso coincidió con los consejos comunales, pues. Pero poco a poco, digamos que ha habido espacios de autogobierno comunitario, comunal, en las ciudades. ¿Qué hacen? Centros de distribución de alimentos, pues. Por ejemplo, el alimento que se produce en los territorios nuestros rurales muchas veces termina siendo acaparado por los intermediarios capitalistas. Y bueno, son los que se llevan la ganancia, pues. Compran barato, explotan a nuestros campesinos y venden caro, explotan a los consumidores, a la gente de los barrios. Entonces terminan con mucho dinero. Entonces hemos tratado de ver cómo rompemos esa intermediación capitalista y cómo en estos centros, de las ciudades, construimos centros de distribución de alimentos, de consumo planificado. Hay un plan que se llama Pueblo a Pueblo en Venezuela, muy interesante, que ellos han logrado generar procesos de distribución planificada de alimentos en los barrios y a su vez ellos se han permitido planificar procesos de producción. Entonces ya hay planificación de cosecha en función a demanda en territorios, pues. Entonces eso ha ido escalando y eso también se ha ensayado con procesos de distribución de alimentos en las escuelas. En tiempos del presidente Chávez se aprobó un programa de alimentación escolar que triplicó la participación, la escolaridad venezolana, pues. Porque resulta que la causa principal de la deserción escolar era el hambre.
Sí, 1000 pedagogos estudiando por qué los niños no iban a clase. Chávez dijo, bueno, tenían hambre, hermano. Yo lo viví, él era campesino, pues hijo de educadores, pues él sabía lo que significaba eso. Pues. Se resolvió eso, 3 comidas al día, desayuno, almuerzo, cena. Y bueno, evidentemente hasta la talla del venezolano aumentó. Claro, nosotros no llegamos a ese momento, ¿no? 5 centímetros aumentó el promedio de la talla del venezolano en tiempos de Chávez, en 10 años. Eso es parte de las metas del milenio que logramos alcanzar. Pero bueno, ¿qué otra cosa se hace en la comuna urbana? En la comuna urbana podemos generar procesos productivos. Por ejemplo, en el 23 de enero se cría cerdos ahí, espacios verdes donde hay cría de cerdos, cría de ovejas, pero también tenemos procesos de producción textil, ¿sí? También hay gente que controla, que le disputa a la alcaldía el servicio de recolección de aseo urbano. Entonces lo lleva a la comuna. ¿Entiendes? O también tenemos centros de procesamiento centros de reciclaje. Entonces tenemos en el oriente del país unos compañeros que recogen plástico a través de algo que se llama metras, que son mesas técnicas de reciclaje en las comunidades. Entonces los jóvenes hacen un proceso de clasificación de los desechos, sacan plástico y con los plásticos se hacen parques infantiles. ¿Entiendes? Eso es en un barrio, pues, en una comuna urbana. ¿Qué otra cosa hacemos en las comunas urbanas? Panaderías. La carnicería que tienen en Valencia. Carnicería, lavanderías comunales, pues, por ejemplo. También tomamos control de espacios deportivos y armamos campeonatos y armamos equipos de fútbol, equipos de baloncesto, pero también tomamos las escuelas, si nos los permiten, pues. Y si no nos los permiten, pero queremos tomarlo, vamos. Es parte de la disputa, pues. Eso es la disputa de poder. La comuna disputa poder. Y el poder no es solamente la concejalía, la alcaldía, los espacios legislativos estatales. No, el poder en sentido amplio lo vemos. Es la escuela. Porque resulta que los profes quizás no cumplen con atender a los niños, o porque hay problemas presupuestarios también, hay problemas del salario grave en Venezuela. Y entonces la comuna termina atendiendo porque necesitan atender a sus hijos. Termina poniendo recursos para mantener la escuela. ¿Entiendes? Terminamos incidiendo incluso en la construcción del currículum. Y empezamos a replantearnos los procesos formativos. Eso ha ocurrido en el Maizal, eso ha ocurrido en la Che. Pero también si nos toca tomar centros de salud, lo tomamos y nos disputamos ese presupuesto. Y entonces la comuna administra el centro de salud. Y así vamos construyendo gobierno, pues. Y así vamos construyendo gobierno. A veces nos lo ceden de forma amigable y aplaudimos, y es parte de las relaciones y de las alianzas institucionales que tenemos, y otras veces nos toca pelear. Y también lo hacemos. También desde hace más o menos un año, creo que año y medio, hay un ejercicio de intercambio comunal que se viene realizando. Claro, esta es una iniciativa que tuvo el Ministerio de Comunas, donde se creó una corporación, que es una marca colectiva que se llama Hecho en Comuna. Y bueno, esta iniciativa precisamente lo que busca es apalancar los procesos productivos que tienen desgaste por el tema de comercialización. Por ejemplo, lo que planteamos nosotros allí en el video, el tema de movilizar café, pues. Necesitamos 22 permisos y el más barato cuesta $800, por ejemplo. Y entonces se hace para una organización socioproductiva de una comunidad, de una comuna que está naciendo, se hace imposible apalancar ese proceso, pues, desde lo nuestro. Entonces, con esa iniciativa, lo que se busca es precisamente que el Estado, desde arriba, agrupe toda la producción de distintas comunas que se agrupen alrededor de esta marca colectiva, y bueno, que hagamos un intercambio entre comunas. La marca se llama Hecho en Comuna. Entonces, por ejemplo, mi café, la marca del café es Tu Café. Entonces, el chocolate es mi café. El chocolate se llama Tucagua y la harina se llama Ticopor. Y el papelón de las 5 fortalezas, ¿cómo se llama? Se llama papelón. Se llama papelón. Bueno, y así hay un montón de productos. Y bueno, nosotros lo que hacemos es que bajo esta misma marca nos agremiamos, y bueno, el ministerio nos da un papel que no sé qué significa, pero es un papel. Puede pasar. Y dice que puede pasar allá.
un salvoconducto. Sí, eso no sabemos hasta qué punto es legal, pero igual lo hacemos. Nos dan un papel y con ese papel nosotros vamos para todos lados con la mercancía. Y entonces, bueno, eso nos ha facilitado mucho el tema del intercambio. Ahora, bueno, nosotros somos peleones, como dice Juancho, y peleamos por todo. Y está bien, está muy bonita la idea, pero nosotros queremos que eso no funcione bajo la lógica del ministerio, pues nosotros la queremos para nosotros. Pero hasta los momentos necesitamos fortalecernos y, bueno, ir comprendiendo esta lógica de distribución, que en un principio ya nosotros la manteníamos, la sosteníamos con las redes de intercambio con la gente del Páramo, con la gente del Maizal, con la gente de Alexis Vive, con la gente de 5 de marzo, que hacíamos los intercambios en la crisis. Pero bueno, en las alcabalas nos daban duro. Nosotros íbamos, por ejemplo, al Maizal a buscar un camión de harina y llegábamos con medio. Entonces, bueno, vimos en esta oportunidad, ya que el Estado nos está facilitando el tema de la marca, bueno, no tenemos ningún problema, nos metemos allí y hemos logrado hacer un ejercicio de intercambio bastante interesante. Ahora lo que nos falta es lograr que cada marca individual tenga su permiso legal vigente, pues, y lo tenga y yo pueda salirme, de hecho, en comuna a vender en mi territorio, por ejemplo, que hasta el momento no lo podemos hacer. No es que nos vamos a desligar de la marca, sino abrir mercados en otros espacios también donde no hemos llegado con hecho en comuna. Pero hay un ejercicio, hay una voluntad por parte del Estado a través del Ministerio de ayudarnos, por ejemplo, y hay que reconocer eso y también pelear porque sea nuestro solo. Ahorita nosotros, hay un compañero militante de la organización que yo creo que pasó por aquí también, Ángel Prado. No sé si pasó Ángel, ¿alguien lo recuerda? Bueno, es un compañero que es dirigente de la comuna del Maizal y que actualmente es ministro. Es ministro de comunas en Venezuela. Y bueno, la preocupación nuestra al frente de ese ministerio, además, no es por fortalecer el ministerio. No nos interesa fortalecer el ministerio, nos interesa fortalecer el proyecto comunal, pues. Entonces, evidentemente, eso nos lleva también a generar procesos internos de agitación dentro de la institucionalidad, pues, para resolver cosas como lo de los permisos, pues. Pero la presencia de Ángel ahí lo que hace es facilitarnos y acelerar, pues, que esos procesos puedan llegar a feliz término y que podamos garantizar procesos de intercambio comunal, pues, y que el sistema económico comunal, pues, se fortifique, se fortalezca.